Señor, 8 de abril de 2018. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor Dios, te damos muchas gracias porque hoy hablas tu palabra a tu pueblo santo. Hoy tu palabra corre y es glorificada en esta iglesia. Hoy tu pueblo es edificado por tu palabra. Hoy creemos que tu santa Biblia es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. Hoy creemos, Señor, que tú vas a ministrarnos a través de tu palabra de vida y vida en abundancia. Oramos, Señor, para que en tu gracia nos concedas como iglesia ser edificados. Que por tu gracia también concedas que el pecador, al escuchar el Evangelio, se arrepienta, cree en el Señor Jesucristo, se arrepienta y reciba el don salvífico. De mi parte, como siervo tuyo, me dedico en tus manos para honrarte y glorificarte a través de la Sagrada Escritura. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, entonces, continuamos con nuestro estudio bíblico. Pareciera que es como muy alargado el tema, basados en un solo versículo, Mateo 16, 19. Pero resulta que el versículo es muy amplio. El versículo nos habla de algo que es muy grande y que ha sido supremamente mal interpretado a través de las épocas. Dice el Señor: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significa todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo? Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿qué significa eso para nuestras vidas? ¿Qué significó en el tiempo del Señor Jesús? ¿Y cómo puede aplicarse hoy en el siglo XXI en la iglesia, en nuestras vidas personales? Entonces, eso es por eso es que hemos venido profundizando en este texto. Una de las características más relevantes del presente mundo, del mundo que vivimos, es que la gente es emocional, la gente es pasional. El mundo está gobernado por sus sentimientos, todo está enfocado en los sentimientos. Estamos viviendo una época en que los sentidos están marcando el diario vivir de la gente. Todo está dirigido a los sentidos, a sentirse bien, a disfrutar, a comer, ¿cierto? La propaganda, por ejemplo, del cigarrillo: fume cigarrillos, cancerito. Si tú fumas cigarrillo cancerito te vas a sentir bien. Todo está dirigido a los sentidos. Toma trago el borrachito, te vas a sentir bien. Y te presentan imágenes en la playa, disfrutando. Estamos viviendo esto afecta los sentidos de la gente, atrae a la gente hacia el pecado. Estamos viviendo un mundo en que los sentimientos, las emociones, las pasiones gobiernan a la sociedad. La gente es pasional en las relaciones. Nosotros tratamos con parejas, a propósito de las parejas, los días jueves tenemos nuestro discipulado de parejas. Si tú quieres vivir un matrimonio como Dios manda, así se titula el discipulado para matrimonios: tengamos un matrimonio como Dios manda. O sea, un matrimonio a todo dar. Si tú quieres vivir un matrimonio a todo dar, te invitamos. Jueves a las 7 de la noche, de 7 a 9, es un compartir, más que una clase, más que una exposición, es un compartir de la vida matrimonial entre varios matrimonios. Y si no tienes que ser casado, puedes ser soltero, puedes ser joven, tú quieres aprender de matrimonios, ven. Pero cuando nosotros tratamos el asunto de los matrimonios, y por la gracia del Señor he podido trabajar las consejerías matrimoniales, cuando uno le pregunta a las personas: ¿y usted por qué se casó? O le pregunta a esos noviecitos que se quieren casar, les pregunta: ¿y usted por qué se quiere casar? Entonces se van directamente a las emociones, a los sentimientos, porque es que estamos enamorados.
¿Y usted por qué está enamorado? No, a mí me gusta ella. ¿Y usted? No, a mí me gusta él. Todo está dirigido a satisfacer los sentidos: el gusto, el olfato, el oído, la visión, el tacto. El enemigo ha entrado en el mundo con los sistemas de comunicación para llevar al mundo a ser afectado por los sentidos. La sociedad actual es pasional en la educación, en la cultura, en los deportes, ahora que estamos en punto de elecciones, en la política. Recuerdo que, o he visto que hay una encuesta, o hubo una encuesta por uno de los medios electrónicos, nuestros sistemas de comunicación, que decían: elija el presidente más churro, o mejor, más bien parecido. O sea, estamos como dirigiendo a un pueblo a que elija al presidente de la República, el que va a gobernar la nación, una nación bien complicada, por cierto, en todo sentido, en que sea bonito, en que sea agradable a los sentidos. Claro, entonces las mujeres van a elegir a un hombre bien churro, ¿sí? al que les parezca mejor. Otros van a elegir a más joven. En fin, es una vida pasional. En las diversiones que encontramos, una vida pasional. En todo aspecto de la vida moderna, los hombres son en exceso emotivos. Y esto ha degenerado en una aceptación abierta al pecado y a la maldad. Como estamos regidos por los sentidos, el consumir drogas es normal, es apropiado, ya no es un pecado, ya no es, en algún tiempo fue una enfermedad, ya no es una enfermedad, ahora es un derecho, ahora es la gente tiene el derecho de poder consumir drogas. Lo mismo el homosexualismo, la perversión sexual, todo hacia donde vamos está producido porque el hombre del mundo moderno está enseñado, se está dirigiendo, se está enseñando a que satisfaga sus sentidos. Ahora, eso es lo que ha vivido el mundo por todos los tiempos, y eso es el fruto del pecado. Pero lo grave de esta situación es que la iglesia ha adquirido esta forma de ser. La iglesia moderna se caracteriza por ser emocional, por ser pasional, por ser gobernada por los sentidos y no por los principios de Dios. Hoy he escuchado a mucha gente decir: a mí me gusta ir a esa iglesia porque allá la alabanza es muy bonita, tienen una orquesta que eso lo suena a uno al cielo y vuelve y lo baja. Es algo muy bonito. Pero a mí no me gusta ir a esa iglesia en la otra parte, porque es que allá eso es, cogen esa Biblia y le refriegan a uno su pecado y eso lo llaman al arrepentimiento. No, eso allá es feo, a mí no me gusta. Vamos a una iglesia no a encontrarnos con Dios, a tener una relación con Dios y a escuchar a Dios, sino a sentirnos bien. Y al final la gente dice: hoy estuvo esa iglesia, me sentí súper bien, fue algo muy bacano, me sentí bien. ¿Por qué? Porque la iglesia está gobernada por los sentidos y no por los principios de Dios para su pueblo. Las emociones que se convierten en pasiones son deseos de la carne, son contrarios al fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5. La iglesia debe ser gobernada por el Espíritu y debe producir el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es la identidad transformada del creyente. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios implantado en el creyente por obra del Espíritu Santo. Ahora, al meditar el Evangelio en el texto de Mateo capítulo 16 y versículo 19, vemos que el Señor Jesucristo le da las llaves del reino y la autoridad para que la iglesia afecte al mundo, para que la iglesia avance el reino de Dios en la tierra. Y esto quiere decir que la iglesia debe producir el fruto del Espíritu Santo en este mundo. Esto quiere decir que la iglesia llena del Espíritu Santo, llena del fruto del Espíritu, llena la tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y esta fue la visión de Habacuc, en Habacuc capítulo 2, versículo 14.
Habacuc vio, y será llena la tierra del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. ¿Y quién llevará el conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar? La iglesia. Una iglesia llena del fruto del Espíritu. Pero es contradictorio ver que la iglesia que fue delegada por el Señor para afectar al mundo, finalmente resulte siendo afectada por este. La iglesia moderna debe retornar al modelo bíblico para que se conforme a la voluntad de Dios, para que la iglesia produzca ese fruto espiritual y para que a la vez avance el reino de Dios, afectando a este mundo moderno permanentemente. La semana anterior comenzamos a estudiar la forma como la iglesia debe avanzar el reino de Dios en el mundo. Y vimos que la iglesia debe afectar al mundo con luz, con santidad, con justicia, con verdad, con vida, con amor, con paz, gozo, gracia y misericordia. ¿Por qué la iglesia debe afectar al mundo con estas características? Porque esta es la identidad de Dios. Este es el carácter de Dios. Estos son los atributos de Dios. Un Dios santo, justo, en luz, el Dios verdadero, un Dios que es vida, un Dios que es amor, un Dios que es paz, un Dios que es gozo. Y cuando Dios creó al mundo, lo creó dándole, imprimiéndole su identidad para que Él fuera el rey soberano de este mundo creado. Pero ¿qué sucedió? Dios le imprimió al mundo su carácter, pero este fue distorsionado a través de la caída. Y también vimos que luego es recuperado en la redención. En el sermón anterior ya vimos cómo la iglesia debe afectar al mundo en luz y santidad. Y hoy meditaremos cómo la iglesia debe afectar al mundo, cómo la iglesia avanza el reino de Dios en justicia. Y así se titula el sermón de esta mañana. La iglesia avanza el reino de Dios en justicia. Y veremos 4 aspectos de cómo la iglesia avanza el reino de Dios en justicia. El primer aspecto es, vamos a conocer la justicia de Dios en la creación. El segundo aspecto que vamos a ver es la injusticia del hombre en el pecado. El tercer aspecto que vamos a ver es la justicia de Dios restaurada por Cristo. Y el cuarto aspecto que vamos a ver es la justicia de Dios aplicada al mundo por la iglesia. Entonces comencemos por ver la justicia de Dios en la creación. Les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32:4. Dice el Señor, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Amén. Dios es justo. Toda la Biblia nos muestra, nos revela al Dios que es justo, al único Dios que es justo. El atributo de justicia de Dios está estrechamente ligado al atributo de su santidad y al atributo de su soberanía. Todos los atributos de Dios están estrechamente ligados. En cuanto a la santidad, la justicia de Dios se refiere a su rectitud. Él es recto, dice el salmista. Es justo. En cuanto a su santidad se refiere a la equidad que Él tiene. Él tasa todo conforme a la misma medida. Su justicia no se desequilibra nunca. Él es equitativo con todos. Pero también nos habla de su impecabilidad moral. La justicia de Dios consiste en que Él es impecable moralmente, que nunca ha practicado la injusticia. Ahora, en cuanto a la justicia de Dios en su soberanía, se refiere a la forma como Él administra su gobierno en relación con nosotros los hombres. Y esa relación, esa forma como Él administra
su gobierno con nosotros está basada en la santa ley. Por eso la justicia de Dios es una justicia legal. No es una justicia que llega así en un momento y puede cambiar, que es variable. No, la justicia de Dios, al igual que los otros atributos, es inmutable y se basa en la santa ley que Él dio por escrito a los hombres. Entonces Dios da su ley porque Él es justo y porque Él es santo. Dios establece su reino de justicia. Cuando Él creó el mundo, Él lo creó conforme a su carácter, ya lo vimos anteriormente. Y ese carácter de Dios es justicia. Entonces Dios creó el mundo en justicia. ¿Y para qué creó el mundo en justicia? Para que el mundo sea justo y refleje su gloria en justicia. En el principio, Dios creó al hombre en justicia. Dios le dio al hombre su identidad, por eso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que Dios le impartió a aquel Adán y a aquella Eva su naturaleza justa. Dios hizo al hombre en perfección moral. Dios lo hizo en perfección moral. Adán no fue creado, no fue formado por Dios con imperfecciones. No, Adán fue creado en perfección moral y con la capacidad de vivir en la justicia de Dios. Ahora, no solamente le dio la capacidad de vivir en la justicia de Dios, sino que también le dio la capacidad para establecer la justicia de Dios en ese mundo creado. El Señor, en Génesis 1:28, le dice a Adán: llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, llene la tierra y establezca el reino de justicia de Dios en la tierra. Dios estableció su reino de justicia mediante su ley, y su ley es el reflejo de su carácter. Cuando Dios el Señor le dio la delegación, el mandato a Adán de cuidar y labrar el jardín, y le dio la orden de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios estaba estableciendo su justicia. Dios le dio una ley a Adán y le dijo: de todos los árboles podrás comer, mas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás. De él no comerás, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Dios estaba estableciendo su justicia. Y algunas personas, en sus elucubraciones, en su mente retorcida, dicen: es que Dios le dio un mandato al pobre Adán que no podía obedecer. O es que eso de que Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol, del fruto del árbol, eso es como una figura. Eso no es así. De hecho, he oído aún cristianos que dicen que lo que Adán y Eva se comieron fue una manzanita. No, eso no fue una manzana. Es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pretendía Dios cuando le dijo a Adán: no comas de ese fruto? Dios le estaba guardando. Dios estaba dando una ley que guardara la justicia de Dios en Adán. Dios le dice: no comas del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si comiera de ese fruto, ¿qué iba a conocer Adán? ¿El bien y el mal? No, él iba a conocer el mal, porque el bien ya lo conocía. Recuerden que el Señor dijo claramente en Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y era como. ¿Podía el hombre conocer el mal? Perdón, ¿iba el hombre a conocer el bien? No, el hombre no iba a conocer el bien. Ya conocía el bien porque fue creado en toda rectitud moral, en todo bien, en toda justicia, en toda santidad. Si el hombre comiera de cero, finalmente ¿qué iba a descubrir? El mal. El mal. Y al descubrir el mal iba a hacer contubernio con él.
Y entonces Dios le estaba guardando para que Adán fuera justo sobre la tierra. Dios le estaba delegando a Adán el establecer su justicia en la tierra. Y cuando el Señor le dice que cuidara el jardín y que lo labrara, le estaba delegando para que los hombres, sus generaciones, todas las generaciones de Adán, no llegaran a conocer el mal, no se relacionaran con el mal. Pero ¿qué sucedió? Adán desobedeció y el pecado entró al mundo, y con el pecado toda injusticia y toda maldad. Y eso me lleva al segundo punto, nos lleva al segundo punto: la injusticia del hombre en el pecado. El pecado es el más vil, el mayor acto de injusticia. De todos los actos de injusticia que se han cometido sobre la faz de la tierra, el mayor acto de injusticia fue el pecado, aquel pecado de Edén, pero consecuentemente todos los pecados de los hombres. ¿Y por qué es el mayor acto de injusticia? Porque el pecado estuvo dirigido a atentar contra Dios. Estuvo dirigido a atentar contra Dios. El antropocentrismo, o sea, la interpretación bíblica centrada en el hombre, la teología centrada en el hombre, minimiza el pecado, lo hace pequeñito. Por eso dicen que el pecado de Adán fue comerse una manzanita. Pobrecito Adán al comerse una manzanita. Él tenía hambre y se comió una manzanita. No, hermanos. En realidad, el pecado de Adán en el Edén fue un terrible acto de injusticia. ¿Y por qué fue un terrible acto de injusticia? Porque él desobedeció a su Dios y a su Padre. Porque él lo que quiso fue destronar a su Creador, a su Señor, a su Padre, a su mayor benefactor. Porque lo único que había hecho Dios con el hombre era darle sus bendiciones, ponerlo en el Edén, darle su presencia, amarlo, bendecirlo en gran manera. ¿Y cómo pagó Adán? Queriendo destituir a Dios de su gloria, pretendiendo bajar a Dios de su trono para ponerse él como Dios de la tierra, como Dios de sí mismo. Por eso es un terrible acto de maldad, un terrible acto de injusticia contra Dios. En estos días, los que están siguiendo la lectura bíblica del devocional, estuvimos leyendo la historia en el segundo libro de Samuel acerca de Absalón queriendo asesinar a su padre David, al rey David. Absalón persiguió a su padre David y lo quería matar para él quedarse con el reino. Esta es la evidencia del pecado. Esto es la forma como la Biblia nos muestra cuál fue la realidad del pecado de Adán en el Edén. Un terrible acto de matar. Y es por esto que Dios justo está en todo el derecho. Pero además de estar en todo el derecho, tiene el santo deber de castigar tan leve traición de parte de todos los pecadores. Porque cuando nosotros estamos pecando, ¿qué estamos haciendo? Destronando a Dios de su silla, de su trono celestial y eterno. Eso es lo que pretendemos hacer. No podemos destronarlo. Dios es Rey eterno, dice la palabra. Pero lo que quiere hacer el hombre es destronar a Dios. Por eso Dios se aira con el hombre y trae castigo. En cuanto al pecado entró en el mundo, reinó la injusticia. Adán fue injusto con Dios. Pero también luego Adán fue injusto con su esposa. ¿Recuerdan? Él la acusó. Pero también luego Caín, su hijo, su primogénito, fue injusto. ¿Por qué fue injusto? ¿Cómo fue injusto? Fue injusto con Dios. ¿Por qué fue injusto con Dios? Porque él le llevó una ofrenda desagradable a Dios. Pobrecito Caín, no sabía. Falso. Sí lo sabía. Y además de eso, Dios le hizo caer en cuenta de su pecado. Pero él no se arrepintió, él persistió en su maldad.
Caín fue injusto con Dios al no honrarle como Dios demanda. Pero también Caín fue injusto con su padre al no seguir la enseñanza de su padre. Su padre le enseñó cómo adorar a Dios. Pero luego también fue injusto con su hermano y lo asesinó. Entonces, así, a través de toda la historia, los hombres hemos practicado la injusticia. Toda maldad es injusticia. Y vemos como en Génesis 6 el Señor dice que la tierra estaba llena de maldad. ¿Esto qué quiere decir? Que donde debió haber reinado la justicia de Dios, ahora reinaba la injusticia. ¿Y qué sucedió cuando Dios vio la tierra llena de maldad? Sobrevino el juicio de Dios sobre ese mundo antiguo y lo sepultó bajo las aguas en el mismo violencia. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo aquello que sembrares también segará. El que siembra para la injusticia y la corrupción segará juicio de Dios. Dios hará juicio sobre la injusticia, sobre el pecado y la maldad. Pero no solamente hará juicio, sino tiene que hacerlo, porque Él es santo. Si Él no hiciera juicio sobre los pecadores, no podría ser santo. Ahora, a pesar del juicio de Dios, el hombre siguió siendo injusto. El hombre siguió pecando. El hombre no tiene temor del Dios justo y santo. Y permanentemente se sigue rebelando contra Él. La humanidad aborrece la ley y la justicia. Me causa curiosidad cómo los padres de la patria, cómo los presidentes de las naciones, cuando son convocados por la justicia, no quieren cumplir la justicia. Un tribunal de justicia, esta semana fue noticia, un tribunal de justicia en Brasil determinó que el señor Lula da Silva, expresidente, había caído en corrupción y que tenían que darle 12 años de cárcel. ¿Y qué hizo el presidente Lula da Silva? Una figura prominente, un hombre que debiera defender la justicia, porque para eso fue puesto como presidente. Los gobernantes deben ser los primeros que hagan obedecer la justicia, pero no solamente que la hagan obedecer, sino que la obedecen. ¿Qué hizo él? Se paró frente a todo el mundo y armó una revolución para que no se lo llevaran preso. Bueno, luego declinó eso. Esta semana también vimos a otro hombre, el famoso camionero, líder de los camioneros. Se escapó de la justicia. ¿Por qué? Porque es que al hombre no le gusta la justicia. El hombre rebelde a la justicia, aborrece la justicia. Y no solamente que la aborrece, sino que contiende con los administradores de la justicia y quiere engañarlos. El hombre se levanta contra las autoridades. Pero hay algo más grave aún. Resulta que los jueces que debieran impartir justicia han prevaricado, han pervertido la justicia y el derecho. Ahora, eso está escrito en la Biblia desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Como los jueces han pervertido la justicia y el derecho, la injusticia humana no recibe el castigo penal que debiera recibir. Y es por esto que la injusticia sigue imperando en el mundo y oprimiendo a los hombres. Eso es lo que sucede. Los hombres no cesan de pecar porque la justicia humana no los refrena. La justicia humana no se ajusta a la justicia de Dios, porque la justicia humana se rige por el estándar humano, pero la verdadera justicia, la justicia divina, se rige por el estándar de Dios. Muchos hombres en la tierra se creen ser justos y luchar por la justicia, pero esta justicia humana, por proceder del pecado y estar en conformidad al estándar humano, desconociendo el estándar de Dios,
no pasa de ser injusticia. El Señor dice que esas obras de justicia son trapos de inmundicia. La injusticia del hombre debe ser castigada por Dios. Los hombres piensan que pueden pecar y burlarse de la ley de Dios, pasando por alto su justicia sin recibir ningún castigo. Y se burlan y dicen: ¿cuál Dios? Si yo robo y mato y como de muerte, mira aquí estoy y no me pasa nada. Y seguiré haciendo maldad y pecado. Dios no existe y se burlan. Pero Dios se ha reservado el castigo eterno para quienes no obran su justicia. Esto es para todos los pecadores. Definitivamente el juicio de Dios vendrá como en el mundo antiguo. El Señor sepultó a todos bajo diluvio y solo se reservó a Noé y a su familia porque Él derramó gracia sobre ellos. Asimismo, al final de los tiempos, Dios hará justicia y sepultará a este mundo malo, a este siglo malo, lo sepultará bajo el diluvio de fuego. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 al 7, vemos un ejemplo de esta justicia de Dios. Apocalipsis 16, 5 al 7. La Biblia está llena del juicio de Dios contra los pecadores. Dice: oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Podemos ver cómo en el Apocalipsis la justicia de Dios va a ser puesta sobre todos los pecadores. Aquellos que se han burlado de Dios, solamente les espera una horrible expectación de juicio. Pero ¿hizo Dios al mundo para caer en juicio y condenación eterna? De ninguna manera. Por eso Dios restaura su justicia en este mundo caído mediante Cristo el Señor. Y ese es nuestro tercer punto: la justicia restaurada por Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, restauró su reino e implantó en este mundo el carácter de Dios nuevamente. Cristo vino al mundo a establecer su justicia. Pero esa justicia no se trató de luchar contra la injusticia social, como lo reza la teología de la liberación. Dicen: Jesucristo fue como el Che. Jesucristo fue un revolucionario. Él vino a traer justicia social. Él vino a reivindicar a los pobres. No, esto no es verdad. Eso es una terrible mentira de los progresistas. Jesucristo no vino al mundo a establecer una justicia social. Tampoco Jesucristo vino al mundo a dar nuevas leyes y establecer tribunales legales donde se aplicara una justicia correcta. Y recordamos que en cierta ocasión vino una persona y le dijo: oh Señor, hazme justicia, maestro, hazme justicia, porque mi hermano me quiere robar mi heredad. Y el Señor le dijo: no, yo no soy juez de esa partición. Hay tribunales en la tierra donde pueden demandar esa justicia. Cristo no vino al mundo a establecer tribunales legales. Pero tampoco el Señor Jesucristo vino a establecer una justicia en moralidad. Él no vino a decir: bueno, ustedes son pecadores, pórtense bien, ya no hagan esto malo y van a tener su justicia. La moralidad es el peor enemigo de la justicia de Dios, porque la moralidad es falsa. Porque no hay ningún hombre suficientemente moral como para compararse a Dios. Entonces, en definitiva, va a quedar condenado. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él vino a derrocar la injusticia desde su misma raíz. ¿Y cuál es la raíz de la injusticia? El pecado.
Cristo vino a reivindicar al Padre del más grave acto de injusticia en toda la historia, el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Él cargó sobre sí mismo la injusticia de nuestro pecado en la cruz. Y al tomar la injusticia sobre sus hombros y pagarla, nos imputó a nosotros la justicia de Dios. Por eso los creyentes somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a mirar solamente dos textos, hay muchos más, pero vamos a ver dos textos fundamentales. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo combatió el Señor Jesucristo la injusticia en el mundo? Tomando nuestros pecados y pagando el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo el martirio que Él sufrió en la cruz, Él no lo debió haber sufrido, porque aquí dice claramente: al que no cometió pecado alguno. Él no tenía que ir a la cruz. Eras tú, era yo, éramos nosotros quienes deberíamos estar colgados en esa cruz, sufriendo los más terribles tormentos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los pecadores. Y sobre nosotros se debía haber impartido esa justicia y la muerte eterna. Pero Cristo, en su gran amor por nosotros, asumió nuestro puesto. Él fue nuestro reemplazo. Él fue nuestro sustituto. Sobre Él se cargó toda la injusticia, para que Él nos diera justicia a nosotros, para que por medio de Él nosotros fuéramos mirados justos por Dios. Romanos capítulo 3 versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hay dos formas de nosotros presentarnos justos ante Dios. Hay dos formas en las que Dios considera que nosotros no somos injustos. La primera es por nuestras propias justicias. Y esto demandaría que tú nunca cometieras un pecado. Jamás. Con un solo pecado ya violaría la justicia de Dios. Pero resulta que la palabra de Dios dice claramente que en pecado me concibió mi madre. El asunto del pecado no es lo que hacemos. El asunto del pecado es lo que somos. El asunto del pecado es nuestra naturaleza. Aquella naturaleza transmitida desde nuestro padre Adán cuando cometió la peor injusticia. Pero entonces el Señor Jesucristo asume nuestra responsabilidad de pagar el precio por nuestros pecados, para que en su justicia nosotros seamos considerados justos. ¿Cuál de las dos formas es la que seguimos los cristianos? La segunda. Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto y por Él nosotros somos considerados justos ante Dios. De esta forma la iglesia, todos los creyentes verdaderos, fuimos transformados radicalmente. Pasamos de ser los más injustos pecadores a ser santos, justos, justificados por la gracia, perdonados de todas nuestras injusticias y librados del juicio de Dios en la eternidad, porque ese juicio cayó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero Cristo no solamente nos hace justos ante el tribunal de Dios, sino que por el Espíritu Santo Él nos da la autoridad espiritual para obrar en justicia. Filipenses capítulo 1 versículo 11.
Filipenses 1:11. El Señor dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cristo no solamente se limita a hacer justicia favorable sobre nosotros, a imputarnos justicia, a hacernos justos cuando éramos los más terribles pecadores, sino que Él también nos da la autoridad moral, nos da la fuerza espiritual para que continuemos siendo justos delante de Dios. La nueva naturaleza en Cristo te conmina a ser justo delante de Dios y delante del mundo. Y no hay excusa. El Señor nos ordena ser justos. Ahora, vamos a ver en cuarto lugar la justicia de Dios aplicada al mundo por la iglesia. Ya hemos recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacer con esa justicia de Dios? El Señor nos ordena llevarla, aplicarla al mundo pecador. Si los santos creyentes somos la justicia de Dios en el mundo, no podemos ser simples espectadores ante un mundo sumido en la injusticia y la maldad. Cuando el Señor delega a su iglesia la mayordomía del reino de los cielos en la tierra, esto es cuando el Señor le da las llaves del reino y le da el poder para atar y desatar. Le está dando a la iglesia, te está dando a ti, hermano creyente, te está dando a ti, hermano diácono, hermano líder, hermano pastor, hermano predicador, hermana sierva. Te está dando a ti la responsabilidad de afectar al mundo injusto, trayendo sobre el mundo la justicia de Dios. La iglesia debe transformar el mundo injusto en un mundo justo. La iglesia debe administrar la justicia de Dios en el mundo pecador. La iglesia se debe oponer ante toda injusticia en el mundo. La iglesia debe intervenir ante todo acto de justicia en el mundo. La iglesia no es una espectadora quieta ante este mundo de pecado, de injusticia y de maldad. Pero ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en el mundo moderno? Que el mundo sigue practicando y profundizando en su pecado y en su injusticia. Cada vez más la justicia es mancillada. ¿Y qué sucede? La iglesia no se pronuncia. La iglesia no dice nada. La iglesia permanece impávida ante la injusticia mundanal, ante el pecado. La iglesia acepta sin remilgos la injusticia. Pero ¿saben algo que es peor? No solamente la acepta, sino que participa de ella, apoya la injusticia. Son muchos los creyentes. Yo dijera que somos todos los creyentes de esta iglesia posmoderna quienes hacemos injusticia social, quienes participamos en la extorsión, en el soborno, en la corrupción política. Estamos llenos de actitudes injustas que contradicen nuestra naturaleza de justicia. No pagamos nuestros impuestos. Cuando tenemos un empleado no le pagamos justamente. Cuando somos empleados miramos a ver cómo podemos desfalcar al patrón. ¿Cómo podemos darle la cabeza a nosotros? Si voy en una moto y me paso un semáforo en rojo y allá hay un guarda y me llama, venga para acá. Muchos cristianos se acercan donde el guarda y le dicen, no hay otra forma de arreglar este asunto. Aquí tengo un billetico con 4 ceros, ¿sirve? Cuando pasan por nuestro barrio, es que venimos a cobrar la celaduría. Cuando pasamos por la escuela y vamos a Jíbaro, nos cambiamos de acera, de andén, y no miramos. Cuando no nos importa cuando las noticias dicen que hubo más de 200,000 abortos el año pasado en Colombia, que van más de 200 millones de niños abortados en Estados Unidos en las últimas 3 décadas. Somos cómplices de la injusticia.
cuando no nos pronunciamos contra las festividades de los gays, contra esa solicitud de derechos. He oído a muchos cristianos decir, pero pobrecitos, ellos son seres humanos, también hay que darles sus derechos. Estamos participando de la injusticia. Estamos haciéndonos cómplices de este mundo. Cuando estoy diciendo esto, quiero decir que en el mundo sigue imperando la injusticia, porque la iglesia no proclama ni obra justicia. La iglesia se quedó callada ante la injusticia, pero lo peor, la iglesia participa de la injusticia. Y esto debe tocar las más hondas fibras de nuestro corazón. La iglesia debe cambiar. La iglesia debe volver a la forma de las escrituras. Y conforme a la escritura, el pueblo de Dios es enemigo de los hijos de las tierras. La iglesia no puede participar de las obras infructuosas del diablo. La iglesia debe hacer frente a la injusticia del mundo. La iglesia debe enfrentarse, debe ser contraria a la injusticia del mundo, aunque ello nos acarree la promesa del Señor Jesucristo. Por esta causa sufriremos persecuciones. Por esta causa seremos perseguidos, injuriados. Muy pronto, a quienes estamos en contra de la injusticia mundanal, en todas estas cosas que el mundo pecaminoso está imponiendo en la sociedad, nos dirán que somos los intolerantes. Y muchos pastores y muchos cristianos irán a la cárcel por ser intolerantes. La palabra nos muestra dos actitudes en cómo la iglesia hace frente a la injusticia y establece la justicia de Dios en el mundo. Y la primera actitud es que la iglesia, los creyentes, debemos vivir en la justicia de Dios. ¿Cómo estás viviendo en la justicia de Dios? La justificación del creyente no es solamente un concepto teológico. Decimos, yo ya soy justificado por la gracia. Ya Dios declaró que yo soy justo por la muerte de Cristo. Sí, esto es un principio teológico y este es el principio teológico del verdadero cristiano, del cristianismo. Pero la justificación del creyente no es solamente un concepto teológico. La justificación del creyente debe ser práctica. Debe llevarse a la práctica. Y la quiero definir en una frase sencilla. Si soy justificado por Dios, entonces debo vivir como un justo de Dios. Yo no puedo decir que soy justificado por Dios si vivo en injusticia, en pecado y en maldad. ¿Cómo estás viviendo la justicia de Dios? Todo creyente debe evidenciar la justificación de Dios en su vida, viviendo una vida santa, justa y haciendo justicia en medio del mundo pecador. ¿Estás viviendo como justo? ¿Vives ante Dios como un justo? ¿Vives como justo ante tu familia? ¿Pueden ver tus hijos que tú eres un justo de Dios? ¿Vives como justo en la iglesia? Podemos decir que en la iglesia, en lugar de los justos y santos, ¿vivimos en justicia? ¿O nos mordemos los unos a los otros como lobos rapaces? Ahora, ¿vives como justo en la sociedad? ¿Estás viviendo como un justo en la sociedad? Si vamos al vecino, si vamos a tu pariente y le preguntamos, hágame un favor, deme un concepto de Héctor. ¿Usted considera que él es una persona justa? Y empieza a rascarse la cabeza. Bueno, ¿qué le digo yo? No solamente vivir justificado delante de Dios, porque esa obra la hizo Cristo. Pero si yo soy un verdadero justificado delante de Dios, vivo justo en el mundo, vivo como un justo en el mundo. Ahora, veamos tres principios para vivir en la justicia de Dios.
El primer principio para vivir una vida justa, a la forma de Dios, es creer absolutamente que eres justo. La gran mayoría de cristianos, o de los que nos llamamos cristianos en este mundo, no sabemos que somos justos. Y andamos, no, yo no soy justo. Justo solamente el Señor. Y Él sí es justo. No, yo todavía sigo siendo un pecador. Bueno, pues si tú eres un pecador, no vas a entrar al cielo. El Señor lo dice claramente, los pecadores no entrarán en el cielo. Para que tú puedas entrar al cielo, debes ser justificado por la gracia. Pero si eres justificado por la gracia, esa justificación se evidencia en una vida justa. Pero el problema de muchos cristianos es que no se consideran a sí mismos justos delante de Dios y delante de los hombres. Y por eso mancillan la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él imputó su justicia en nosotros. Y por eso se justifican de sus pecados y de sus injusticias. No, es que yo soy débil todavía. Es que, pastor, yo pequé porque, pastor, la carne es débil. Sí, pero el Espíritu fuerte y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces no hagas tus propias justificaciones. Oh, es que no soy tan débil. Tú no eres débil. El Señor dice que el que es débil diga, fuerte soy. Tú has sido justificado, entonces vive como un justo. Si tú no eres consciente de la obra perfecta de Cristo en tu justificación, jamás llegarás a obrar en justicia. Porque vas a anteponer tu justicia insuficiente a la justicia perfecta de Cristo. El obrar en justicia consiste en aplicar a tu vida la justicia que Cristo imputó en ti. El segundo principio para andar en justicia es considerar tu justicia a la luz de la palabra. He escuchado muchos hombres, muchos creyentes que hablan de justicia conforme al modelo humano. No voy a alargarme, porque me saldría del tema. Pero ser justo no es hacer lo que el mundo considera justo, porque las justicias del mundo son trapos de inmundicia ante Dios. Para que tú seas justo, debes ser guiado por la palabra para que hagas realmente la justicia. ¿Cómo podemos oír de cristiano? Bueno, si la muchacha fue violada, pues que aborte, pobrecita, y pobrecito el bebé que viene, la mamá lo va a rechazar siempre. Y si el médico dictamina que el niño, que el bebé viene con una deformación, pues que aborte. Al fin y al cabo, ella como mujer tiene derecho. Esa es la justicia del mundo. Pero ¿qué dice la justicia de Dios? Su santa ley. No matarás. Y el aborto es asesinato. No robarás. Y el no pagar impuestos es pecado, es robo. Pero la justicia del hombre dice, ¿y para qué pagar impuestos si los políticos se los comen, se los roban? No es que Dios no te puso a buscar si los políticos se lo comían o se lo robaban, o vivían mejor que tú. No, Cristo pagó los impuestos y dijo, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. ¿Para qué llevamos los diezmos a la iglesia si el pastor vive bien? Mire, está gordito, el hombre vive bien. ¿Para qué llevar? Hay que llevarle a los pobrecitos. Hay muchos pobres en la casa, en la calle. Hay que llevarles comidita a los pobrecitos. ¿Para qué llevar diezmo a la iglesia? Para enriquecer al pastor, mira la casa donde vive. Vive mejor que yo. Esa es la justicia del hombre. El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, traed todos los diezmos al arbolí. Ah, pero es que los diezmos eran trigo y cebada y nosotros ya no producimos trigo y cebada. Es que eso era siembras y cosechas. No, el Señor habló de dinero también. Es que ese es el sostenimiento de la iglesia. Esa fue la forma como Dios determinó que se le honrara económicamente. Pero el cristiano no quiere eso. ¿Por qué? Porque anda en la justicia del hombre. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que dice su palabra. Atente a su palabra. El tercer principio para andar en la justicia de Dios es aborrecer el pecado.
¿Por qué? Porque el pecado es la raíz de toda injusticia. Cuando aborreces el pecado, entonces puedes contemplar la justicia de Dios. El pecado no puedes ver la justicia de Dios. Pero cuando aborreces el pecado, puedes contemplar la justicia de Dios y puedes desenmascarar la falsa justicia humana. La iglesia no solamente vive la justicia de Dios, sino que también lleva la justicia de Dios al mundo caído. No solamente vive en justicia, la primera parte, la iglesia, ¿cómo avanzar el reino de Dios en justicia? La iglesia debe vivir en la justicia de Dios, pero no solamente vivir en la justicia de Dios, sino que también debe llevar la justicia de Dios al mundo caído. Cada creyente, tú, si eres creyente, eres portador de la justicia de Dios. Y cada cristiano debe impactar al mundo por la justicia de Dios. Cada cristiano debe combatir denodadamente contra el pecado en sí mismo, contra el pecado en su familia, contra el pecado en la iglesia, contra el pecado en su entorno, contra el pecado en la nación y en el mundo. Es curioso. En esta iglesia hemos tenido, no me voy muy lejos, aquí en esta iglesia, hemos tenido hermanos a quienes se les ha dicho, mira, tú tienes tu hijo, tú tienes tu hija que está viviendo en pecado. Debes corregirle de su pecado. Y si no se corrige de su pecado, debes separarte de él o de ella. ¿Por qué? Porque el pecado contamina tu casa. Te hace daño a ti y a toda la familia. Hermanos, es fácil hacer la justicia del mundo. Ah, no, en esa iglesia molesta mucho, me voy de esa iglesia, chao, chao, y continúo con mis hijitos. Años después, con tristeza tengo que verlos perdidos en el mundo, sufriendo el pecado en ellos, el pecado que contaminó a sus hijos, el pecado que les llevó a aborrecer a Dios, ahora les contamina a ellos y están bajo el pecado. ¿Es triste eso? Pero como padres no tenemos autoridad para corregir, para enseñar a nuestros hijos y para dirigirlos a la justicia, sino que somos tan débiles que vemos a nuestro hijo en injusticia y en vez de correr a la justicia de Dios, corremos a la injusticia del niñito, del bebé pótamo de 45 años o de 35 años, viviendo en pecado. Y yo, ay, pobrecito mi niñito, no le hizo las moñas. Eso no es así, de ninguna manera. Si toleramos el pecado en nuestro hogar, somos injustos. Nuestro hogar debe ser santo. Pastor, pero es que mi hijo es el que paga el arriendo, pues váyase a vivir solo. Es que no tengo cómo, entonces váyase a vivir debajo de un puente, pero vive en santidad. Porque es mejor vivir en santidad debajo de un puente que vivir en un palacio condenado al infierno. Entonces, la iglesia debe llevar la justicia de Dios al mundo y debe impactar al mundo con justicia de Dios y combatir denodadamente contra el pecado. Al comenzar nuestra enseñanza de hoy, vimos que la raíz de toda injusticia es el pecado y que Cristo vino a restaurar la justicia de Dios venciendo el pecado. Entonces, la iglesia trae la justicia de Dios al mundo combatiendo el pecado. La iglesia debe rechazar el pecado en todas sus manifestaciones, pero no solamente rechazarlo, sino también denunciarlo. Y no solamente rechazarlo y denunciarlo, sino también combatirlo. Y no solamente combatirlo, sino también expulsarlo. La iglesia debe ser un frente unido contra el pecado. La injusticia es enfrentarse en enemistad contra Dios mediante el pecado. Y todo hombre por ser pecador es enemigo de Dios. Por tanto, la iglesia debe ir a los pecadores a llevarle la justicia de Dios mediante el evangelio. Cuando vamos a evangelizar, no vamos a traer personas a la iglesia, no. Cuando vamos a evangelizar, vamos a llevar la justicia de Dios a los pecadores. La iglesia debe ir a los pecadores a llevar la justicia de Dios mediante el evangelio. Cada creyente debe predicar el evangelio de Dios basado en la justicia de Dios. Y aquí están los tips para aquella hermana que ayer preguntó, pastor, me gustaría tener como tácticas para ir a predicar el evangelio, porque mi corazón rebosa de evangelismo. Hermana, aquí están las tácticas. En primer lugar, cada creyente debe predicar el evangelio basado
con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios denuncia el pecado. La justicia de Dios no oculta el pecado. Ay, pobrecito, no le voy a decir de su pecado para que no se ofenda, no.